Buenas tardes a todos. ¿Están todos contentos? Qué bueno, porque vamos a ver un buen pasaje a la Escritura. Vamos a leer mucho. Yo creo que es bueno, nos hace bien a nosotros conocer las Escrituras lo más profundo posible. Vamos a comenzar leyendo el pasaje de mis favoritos, de los primeros pasajes que memoricé, que está en Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Y dice en esta traducción: por lo tanto es una instrucción, es un mandato, orden, no es para pensarlo, no es para preguntar por qué, es por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Este es Jesús hablando. Y fueron las últimas instrucciones de Él justo antes de subir al cielo. Fueron sus últimas palabras, instrucciones para sus discípulos, para sus seguidores. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión de Jesucristo. A cualquier iglesia que vayan, este pasaje le denominan la Gran Comisión de Jesucristo. Dio la Gran Comisión y se fue al cielo. Este pasaje encierra por lo menos 4 acciones. La primera es llevar el Evangelio a sus discípulos. Lleven el Evangelio, vayan, hablen, vayan y hagan discípulos. Número 2 es bautizar. Bauticen a los nuevos discípulos, bautícenlos. A los nuevos creyentes, bautícenlos. No los dejen así nomás, que se bauticen. Tercero, enseñarles a obedecer todo lo que Él nos enseñó. Esa es una instrucción directa. Y por último es aprender a vivir con la certeza de su presencia en nuestra vida. Y nosotros sabemos que ahora tenemos la presencia de Él en nuestra vida en la persona del Espíritu Santo. El mandato de Jesús para los 11 que estaban ahí, solo estaban los 11. Judas ya lo había traicionado y todo lo demás, ya Judas había muerto, y los 11 que están ahí, el mandato era ir a todas las naciones. Pero se quedaron en Jerusalén. Se quedaron varios años en Jerusalén, tranquilos, ahí en la casita. Bien, los hermanos comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, se abrazaban, se miraban, desayunaban y todo. Tuvo que pasar algo terrible, algo desastroso, y fue la muerte de Esteban, que le llamamos el primer mártir de la iglesia, Esteban. Mataron a Esteban, lo apedrearon por creer en Jesucristo, murió apedreado. Y dice en Hechos 8, en el capítulo 1, dice que es la continuación de la muerte de Esteban. Dice, ese día que mataron a Esteban, comenzó una gran ola de persecución. Cuando es una gran ola, nosotros hemos visto grandes olas que vienen en el mar y le llamamos ¿cómo? Tsunami. Un tsunami de persecución a todos los creyentes. Se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Se extendió, no había uno. Y dice, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, que eran como 12, 13, 15, ya habían más, fueron dispersados por las regiones de Judea. Jerusalén era la capital de la provincia de Judea, y Samaria, la tierra alrededor, que era una tierra que estaba llena de personas que eran medio judíos, medio gentiles,
Y como eran así, no tenían muy buena relación, pero esta gente tuvo que salir y se fue para todos esos lados. Es un pasaje muy interesante el que vamos a leer aquí en el capítulo 8. Y quisiera que pudiéramos orar antes de continuar. Dios, estamos aquí delante de tu presencia para hablar de ti, de tus planes para la iglesia, de tus instrucciones para nosotros que somos tus seguidores, tus discípulos. Para nosotros que nos llamamos tu iglesia, que nos llamamos cristianos y queremos entenderlas bien el día de hoy. Queremos ser como esos discípulos de esos tiempos, porque no somos diferentes. Somos humanos con las mismas limitaciones, con las mismas debilidades, pero no es lo que nosotros éramos, es lo que somos ahora en ti. El potencial que tú nos has dado cuando pusiste en nosotros al Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén. Enséñanos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado hablábamos de una parte de eso, de lo que habla, que manda ese verso. Y es de ir y hacer discípulos, ir a sembrar, llevar la semilla, compartir el evangelio. Que no haya ninguna persona que tú conoces que si se muere hoy, mañana puedes decir, wow, y no le hablé. Se fue y no le hablé. ¿A dónde estará? Pero si se muere hoy y tú le hablaste, dices, uff, por lo menos le compartí el evangelio. Si no lo creyó, ya no es culpa mía. ¿Ah? Pero es el mandato, el mandato. Y hoy vamos a hablar un poco más sobre el bautismo en agua. El bautismo en agua. Lo cual es parte de la gran comisión, como vieron. ¿Ah? El bautismo aparece mencionado en el Nuevo Testamento en conexión con creer, con la fe. ¿Ah? Está asociado el bautizarse con ser discípulo. ¿Ah? El bautismo es un gran paso de obediencia. El bautismo no le agrega nada al sacrificio de Jesucristo en la cruz. El sacrificio de Jesucristo en la cruz para pagar por todos tus pecados y mis pecados y los pecados del mundo fue suficiente. Ya el bautismo viene siendo como una obra, un paso de obediencia. Pero no le agrega a la salvación. ¿Qué se necesita para que haya bautismo? Uno, se necesita un creyente obediente. Un creyente obediente. El bautizador que está dispuesto a meterse al agua a bautizar. Eso es lo que se necesita. Se necesita un nuevo creyente. Se necesita a quien bautizar. Y se necesita seguramente agua, bastante agua. Bastante agua. No solo un chorrito en la cabeza, no, es agua porque bautizar es sumergir completamente en agua. Que no le quede ni un pelo por fuera, todo. Algunos no tienen mucho pelo, pero toda la cabeza. No le quede nada por fuera. Este viernes que pasó, hace 3 días, llevamos al grupo misionero. Lo llevamos ese grupo se fue ayer sábado y lo llevamos el viernes como su día de descanso a una casa, un lugar privado que nos prestaron en Nizao. Allá en Nizao, muy bonito el lugar, muy bonito. Y el lugar donde fuimos había piscina. Había piscina. Y a Natacha se le salieron los ojos y dijo, wow, aquí hay agua suficiente. Me quiero bautizar. No, dijo bautizar, no bañarse. Y entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente dijimos, bueno, excelente. Y todos los discípulos somos mandados a bautizar. No solamente el pastor, todo el que dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. No tiene que ser apóstol, no tiene que ser esto o lo otro. Todo creyente. Y entonces vino Natacha y escogió a 2 personas para que la bautizaran. Y ponemos a 2 personas porque va y se le zafa y se le ahoga. Mejor entre 2. Entre 2 es más fácil, más seguro. Imagínense venir con la noticia. Se estaba bautizando y se la mandamos al Señor. No. Sería terrible eso, sería terrible. Aunque sería bueno también estar con el Señor. Es muchísimo mejor.
¿va? Entonces escogió a Leo, porque fuerte, ¿va? Y escogió a Lady, que también, hasta Lady también, lo crean. Levanta 2 sacos de cemento, así, ¿va? Es buenísimo. Fue un buen tiempo. El libro de los Hechos es el libro de la historia de los hermanos en la primera iglesia, del primer siglo, de esos años que no eran fáciles. Así que los discípulos en el libro de los Hechos nos muestran cómo ellos llevaron la palabra, bautizaron mucha gente en diversas situaciones, cómo ellos enseñaban lo que Jesucristo les enseñó y cómo ellos disfrutaban incluso de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, haciendo maravillas. Así que hoy vamos a leer un pasaje muy interesante, ahí en el capítulo 8, de un individuo que se llama, o se llamaba, Felipe. Felipe, un discípulo obediente, un discípulo como cualquiera de nosotros. Y este discípulo fue enviado a enseñar la palabra. O sea, cuando se vio obligado a salir de Jerusalén, él salió y se fue para Samaria. A Samaria. Y ahí empezó a ser discípulos. Empezó a predicar la palabra, a hablar del evangelio. Y fueron tantas las personas que confiaron cuando Felipe les hablaba, que la noticia llegó hasta Jerusalén. Y entonces los hermanos en Jerusalén decidieron enviar personas para que verificaran qué es lo que estaba pasando en Samaria. Porque eran gentiles. Y entonces fueron dos turpenes, como decimos aquí. Fue Pedro y Juan, 2 de los capitanes. Fueron allá, vieron que todo estaba así, oraron por los hermanos, les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo y todo fue una maravilla. Cuando ya llegamos al verso 26, vemos a Pedro y Juan que van de regreso para Jerusalén. Y van pasando por las ciudades y van compartiendo el evangelio. Pero Dios tenía un plan diferente para Felipe. No era que regrésate con los hermanos y te vas para Jerusalén. No, tenía un plan diferente. Felipe entró en acción por orden del Señor. Cuando llegamos al verso 26 dice, en cuanto a Felipe, los hermanos se regresaron, y en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo. ¿Cuántos de nosotros esperaríamos que un ángel del Señor nos diga? Hoy el Señor nos habla a través de su palabra, porque aquel entonces no existía nada escrito. Hoy está todo escrito. O Dios puede usar a una persona, como lo hizo en mi caso cuando yo vine a Dominicana, que me dijo, Dios te ha preparado para hacer la gran comisión aquí y ahora. Yo le dije, Señor, aquí estoy. Dios puede usar muchas personas hoy, pero dice, el ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Me gustaría que viéramos el mapa de Israel en esos tiempos. Gaza no está ahí a la vuelta. ¿Quieres poner el mapa, por favor? Gaza no está cerquita de Samaria. Miren la distancia. Algunos creen que con los caminitos que había aquel entonces no había carreteras, no había avión, no había Uber. Así que él tuvo que caminarlo. Él era pobre, no tenía vehículo, no tenía un carruaje, no tenía caballos, no tenía camellos. Así que caminando. Dicen que por lo menos le tomaba de llegar de Samaria a Gaza, caminando fuerte, una semana. Una semana caminando, porque no está cerca. Y le dijeron, y Dios le dijo, ve, él era número 1. Lo que todos necesitamos ser, obedientes. Para llevar el mensaje, lo primero que se necesita es, si Dios te dice, hazlo, hazlo. No sé si alguna vez te has encontrado con alguien, estás platicando con alguien y de repente hace una pregunta o menciona una palabra o menciona y dice, hey, debería hablarle de Jesucristo. Ay, pero ¿qué tal si no me escucha? No, hazlo. Dios te está diciendo, habla. No te quedes callado, ve. Entonces, Felipe era obediente. Así que lo primero que necesitamos es ser obedientes. Felipe tenía eso, obediencia. Felipe no lo piensa 2 veces. No pregunta, wow, pero está largo. No lo piensa 2 veces. Y coge para allá. La zona de Gaza, como dice el verso, era un desierto.
No era que había palmeras y a la orilla del mar y Punta Cana. No, 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 no. Era un desierto. Desierto. ¿Va? Leyendo después en el verso 27, dice, entonces, Felipe, ¿va? Él emprendió su viaje y se encontró, dice, allá por Gaza, con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Verso 28, y ahora venía de regreso, ¿sabe? Venía de Jerusalén para su tierra, a Etiopía, sentado en su carruaje, y dice que leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Etiopía hoy está en el mismo lugar que siempre ha estado. En aquel entonces era un reinado. Si ven el mapa, está abajo de Egipto, lejos. Y entre Etiopía y Egipto hay montañas enormes. ¿Ah? Y entonces a ese individuo le tocó por lo menos caminar semanas, si no meses, para llegar a adorar desde Etiopía hasta Jerusalén. Y después de estar en Jerusalén adorando y haciendo todo lo que tenía que hacer, ya viene de regreso. Ya viene de regreso. No era fácil. ¿Ah? Va viajando, dice, en un carruaje. O sea, no era de la mapachada, como muchos de nosotros andamos a pie. No, él iba en un carruaje. Y era un alto funcionario. ¿Ah? Era como si juntáramos aquí varios puestos. Juntáramos el presidente del Banco Central, que ustedes ya saben cuánto gana mensualmente, ¿ah? Y lo pusiéramos junto con que fuera también presidente del Banreservas, y fuera ministro de Economía y de Hacienda y del Tesoro. Esa era esa persona. Esa era la persona. Era muy importante. ¿Ah? Y viene de lejos a adorar. ¿Ah? Era fiel a su reina, Candace, al punto que es un eunuco. Un eunuco es un hombre castrado. Castrado. Para poder servir a su reina sin estar viendo nada más. Y es un alto miembro. ¿Ah? Pero también era fiel a Dios. Para venir desde Etiopía, y él sabía que existía un Jehová, y venir a adorar a Jerusalén, porque era el único lugar de adorar, el único templo que había era allá en Jerusalén, había que ser fiel a Dios. Tenía que ser fiel a Dios. Y dice aquí, iba leyendo el libro, o más bien diríamos el rollo de Isaías. En aquel entonces no habían libros como lo que nosotros conocemos hoy. Eran rollos. El rollo de Isaías. Es el mismo rollo que cuando Jesucristo entró a una sinagoga, le dijeron que si quería compartir algo, y entonces le dieron el rollo él pidió a Isaías. Y es ahí donde Jesucristo lee un pedazo de Isaías 61, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. He venido a darle libertad a los cautivos, y esto y lo otro y lo otro. Y dice, esta profecía se ha cumplido hoy aquí. Y lo quisieron apedrear por eso. Quisieron matarlo por eso. Pues ese mismo libro Isaías es el que este individuo va leyendo ahí. Probablemente ese rollo de Isaías, él lo compró en Jerusalén, donde un escriba, habían escribas, porque no es que habían imprentas, un escriba lo escribía letra por letra, hacía una copia letra por letra, palabra por palabra, renglón por renglón. No podía ser más grande, así era. Entonces el individuo va leyendo eso porque para él era de mucho valor. De mucho valor. Era un tesoro para él. Era la palabra de Dios. La palabra de Dios que él había conocido, no sé dónde, pero sí la había conocido. Y lo leía en voz alta. De modo que todos los que iban alrededor de él iban escuchando lo que él iba leyendo. Todos. Porque leía en voz alta. En voz alta. Y dice el verso 29, el Espíritu Santo, que habitaba en Felipe, porque era creyente y había recibido el Espíritu Santo,
¿ah? Le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Y dice, Felipe se acercó corriendo, porque Felipe iba a pie y aquel iba en carro. Para poder ir a la par del carro, tenía que ir corriendo. Dice que se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Me imagino a Felipe corriendo al par del vehículo después de haber caminado una semana para llegar ahí. ¿Ah? ¿Ah? Y no andaba con tenis Nike o cualquier cosa, no, andaba tal vez con una sandalia, así que no era fácil. ¿Ah? Y se le acerca. Y no es que el tipo va solo, él lleva una persona que conduce el carruaje, lleva guardas porque era un alto funcionario. Un alto funcionario, lleva guardas, seguro que lleva cocineros, lleva gente que lleva las tiendas, camellos o caballos que llevan las tiendas de campaña para dormir en las noches, porque era un alto funcionario. ¿Eh? Hoy, el presidente del Banco Central no duerme a la orilla de la calle, duerme en un hotel 5 estrellas donde vaya. Pues el hombre llevaba cosas como, en aquel entonces podríamos llamarle 5 estrellas. ¿Ah? Este individuo, yo me preguntaba, ¿cómo es que alguien desde en Etiopía podía conocer del judaísmo, ¿va? De Jehová, viendo tan lejos? ¿Cómo es posible? ¿Ah? Y entonces, cuando uno va a las Escrituras, encuentra un libro histórico, el último libro histórico en el Antiguo Testamento es el libro de Esther. ¿Ah? Y en Esther encontramos lo siguiente, dice en Esther 1:1, estos hechos, ¿sabes? Lo que ocurrió en tiempo de Esther, sucedieron en los días del rey Jerjes. Jerjes en hebreo le dicen Asuero, así que hay versiones que le dicen el rey Asuero, otras versiones le dicen Jerjes. Dice, quien reinó sobre 127 provincias. O sea, el imperio medo-persa era enorme, 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Y lógico, toda esa gente se cruzaba de un lado al otro y aprendían todo. O hubo etíopes que fueron a Israel y aprendieron de Jehová, o hubo judíos que se movieron a Etiopía y hablaron de Jehová. Pero el hombre conocía de Jehová. ¿Ah? Es bien interesante. Y esto del reino medo-persa fue 500 años antes de Cristo. No fue ayer. ¿Ah? Sí, volviendo a Felipe, dice que Felipe cuando escuchaba lo que iba leyendo, tuvo la audacia de ir corriendo y preguntarle al que va leyendo en el carruaje, preguntarle si entiende lo que lee. Hay que ser, ¿qué? Era tremendo el hombre. Pero él tenía algo que todos necesitamos. ¿Saben qué? Ser estudioso. Y cuando digo estudioso es bien interesante porque Felipe era un conocedor del Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. No había, en esa época, en ese año, en ese tiempo, no había sido escrito nada del Nuevo Testamento. Ningún evangelio. Pablo ni siquiera había llegado. Pablo andaba persiguiendo a los cristianos en ese momento. No había nada del Nuevo Testamento. Pero este individuo conoce el Antiguo Testamento. Conoce las profecías. Y confío en Jesucristo. Es un creyente. Es un seguidor de Jesús. Y es un predicador de la palabra. Predicador de las buenas nuevas, del evangelio. Y es un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo más seguro es que Felipe no sabía leer. No todo el mundo iba a la escuela a aprender a leer. De los discípulos de Jesús, posiblemente solamente 2 sabían leer. Uno era Mateo, ¿verdad? Y yo creo que el otro, no sé si era Judas Iscariote, sabía números, era el tesorero. Pedro y Juan no sabían leer. Felipe tampoco, posiblemente no sabía leer. Posiblemente inclusive
Felipe nunca había tenido en la mano el rollo del profeta Isaías. Porque no era que en todas las casas habían, no, solo había en las sinagogas. Los escribas hacían copias para las nuevas sinagogas o para personas como esta que llegaban y querían llevarlo a su tierra. O sea, no estaba por todos lados. No había nada. ¿Ah? Y eran rollos. Pero seguro que Felipe, aunque no sabía leer, no tenía nada escrito en su casa, cuando iba a una reunión ponía atención. Iba a la sinagoga y aprendió todo lo que le enseñaron en la sinagoga. ¿Ah? Aprendió de Jesús, ¿con quién? Con los apóstoles, escuchando lo que Jesús, porque los apóstoles solo contaban lo que Jesús había hecho, no había nada escrito, no leían de ningún lado. ¿Ah? Pero él ponía atención. Qué bueno que no tenía Facebook o teléfono, porque uno por estar viendo el teléfono no escucha lo que está enseñando. Pero él no, él ponía atención a todo lo que le enseñaban. ¿Ah? Y ve que va leyendo el libro de Isaías. Y el libro de Isaías, les voy a decir, un libro lleno de enseñanzas tremendas por todos lados. Principalmente sobre el Mesías. Y él conocía al profeta Isaías. Lo va leyendo en voz baja, ¿verdad? Y en voz alta. Y entonces él tuvo algo que también necesitamos nosotros, valor. Él era valiente, se atrevió a abrir la boca. Le dice, ¿entiendes? Ser valiente, entiende lo que vas leyendo. ¿Ah? No se quedó callado. ¿Ah? Y tiene el valor de preguntar. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Verso 31, dice, el hombre contestó, ¿va? El etíope, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. ¿Cómo puedo entenderlo? Dice, y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él, para que le enseñara. Para aprender se necesita humildad, fíjense. Porque si uno lee y no entiende, y tiene pena de preguntarle, hey, Iván, ¿qué quiere decir esto? Martín, ¿has leído esto? ¿Qué significa? Pero hay que tener humildad para preguntar. El verso 32 dice que el pasaje de la Escritura que leía era el siguiente. Dice, como oveja fue llevado al matadero. ¿Ustedes solo piensan en quién? En Jesús. Y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Dice el verso 33, fue humillado y no le hicieron justicia. Pregunta, ¿quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Esto que iba leyendo, hoy lo conocemos como el capítulo 53 de Isaías. El capítulo 53, ese era en ese momento. Hoy lo conocemos así. Porque en aquel momento era un rollo. Esa no estaba dividido ni en capítulos, ni en versículos, ni nada. Eso vino cientos de años después. Para que nosotros digamos, el capítulo 53, el Salmo 23. Antes no era así. No había eso. Pero él sabe, y entonces, sabe que esa es la profecía sobre el Mesías que ellos esperaban, que iba a ser el rey de los judíos, pero que iba a ser un rey que iba a sufrir. Muchos de los judíos todavía hoy no aceptan ese pasaje, no aceptan a Jesucristo, porque ellos esperaban, y posiblemente todavía esperan, a un Mesías guerrero, un Mesías libertador, que iba a sacar a patadas a los romanos. Entonces no aceptaba nada de eso. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Así que el etíope no entiende y pregunta. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, Felipe, yo creo que a ese momento ya le sabe el nombre. Dime, Felipe, porque se presentaron. Dime, Felipe,
¿Hablaba el profeta, o sea, Isaías, acerca de sí mismo o de alguien más? O de alguien más. Dice el verso 35. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de las buenas nuevas, de las buenas noticias del Evangelio acerca de Jesús. ¿Ah? Eso es aprovechar las situaciones. Cuando tú hablas con alguien y sale con una palabra, menciona a alguien o algo para decir, hey, mira, desde ahí agarrar el hilo y compartir el Evangelio. Eso fue lo que hizo Felipe. Felipe le compartió el Evangelio. Así que nosotros debemos aprender a aprovechar, ¿verdad?, con nuestros amigos, todas cosas. Este hombre tenía un corazón suave y recibió el plan de salvación. El plan de que Dios Padre había enviado a su Hijo a morir en una cruz para pagar por sus pecados. Y que ese era el Jesús de Nazaret, que había muerto 3, 4 años antes. ¿Ah? Y el hombre no se quedó ahí. Dice el verso 36. Mientras iban juntos en el carruaje, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, lo mismo que dijo Natacha, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Ah? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Y respondiendo el etíope, le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice el verso 38, ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Trabajo completo. Trabajo completo. De un buen discípulo. Obediente, valeroso, estudioso para poder agarrar a una persona cuando te pregunta cualquier cosa. Yo no sé cuántos de ustedes aquí todavía no se han bautizado en agua como Dios manda. No sé cuántos de ustedes. Pero si ven este caso aquí, van a ver que desde que el hombre escuchó hablar de Jesucristo, hasta el punto en que creyó y confesó que creía en Jesucristo y se bautizó, posiblemente fueron horas. Pongámosle horas. O menos. Y se bautizó. Y eso ocurre en todos los casos en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, ustedes van a ver cuando Pablo está preso en Filipos y el carcelero, ¿verdad? Hay un terremoto y tienen que salir y el carcelero le cura las heridas. A la medianoche, Pablo le habla del Evangelio, el hombre cree y a esa misma hora de la noche, medianoche, posiblemente el agua bien helada, se bautizaron. Siempre fue así, creyendo y bautizándose. ¿Ah? Así que si tú ya entendiste el plan de salvación y crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, es tu Salvador, ¿qué impide bautizarte? Falta de agua. ¿Tienes algún amigo que tenga una piscina? Vamos allá. Lo que hicimos para algunos, como por ejemplo para Kelvin, ¿ah? Lo que hicimos fue que compramos una piscina de plástico, la llenamos de agua y chuplus, lo bautizamos. Se bautizó el hombre. Él lo decidió. Él lo decidió. ¿Ah? Se bautizó. Así que cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ocurren cosas maravillosas. Otras personas creen y obedecen. El etíope mostró que su fe era sincera cuando decidió bautizarse. Algo que no pasa con el bautismo de los bebés. ¿Ah? Yo nací en 1954 y 40 días después me llevaron a bautizar. Consiguieron padrinos, hicieron una fiesta después, me llevaron a bautizar. ¿Ah? ¿Creí yo en aquel entonces algo? Nada. Nada. En 1986 yo puse mi fe en Jesucristo. ¿Ah? Y como la ciudad donde vivíamos no había mucho lugar para bautizar,
hicieron lo mismo que hicimos con Calvin. La iglesia se compró una piscina de plástico, la llenaron de agua. Yo decidí bautizarme para mostrar que mi fe era sincera. Yo decidí bautizarme para mostrarle a mi familia, a la iglesia y al mundo entero que mi fe en Jesucristo era sincera. Ahí sí fue bautismo. Antes fue un remojón de cabeza. Y no más. No más. En el verso 39 dice que cuando salieron del agua, porque lo sumergió, y dice salieron, ¿será que él se sumergió también? No lo sé. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco, dice, nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Seguro que este individuo llegó a Etiopía a hablarle a todo el mundo. Hoy Etiopía tiene muchos cristianos, muchos cristianos, allá en el centro del África. Verso 40 dice, entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Y dice, predicó la buena noticia, o sea, el evangelio ahí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. ¡Wow! ¡Uy! Una vez cumplida su misión, Dios sacó a Felipe y él no se paró de hablar. Él siguió hablando con todo el que se encontró en el camino. Pasaba por un pueblo, por una aldea, estaba alguien lavando ropa, estaba otro. Le compartió el evangelio a todo mundo hasta llegar a su destino. Yo creo que cuando veo este pasaje de Felipe, yo me siento retado. Y yo creo que todos los que estamos aquí debemos sentirnos retados. Retados a poner nuestras acciones a donde decimos que está nuestra fe. Si yo creo en Jesucristo, ¿qué me impide bautizarme? Y hasta podemos tener la super excusa que he escuchado de muchos. Es que cuando yo tenía 40 días me echaron un poquito de agua y me bauticé. Yo estoy bautizado. Y le digo, no, bautizo es por inmersión total en el agua, después de haber creído en Jesucristo. Antes de eso no es nada. Eso es bautismo. Así que tu reto hoy es bautizarte. Si no estás bautizado, bautizarte. Tu reto hoy, si eres cristiano y eres bautizado, bautizar a otros. Como lo hizo Lady, como lo hizo Leo con Natacha. Bautizar a otros. No le tengas miedo al agua. No hay tiburones. Fácil. Y te voy a decir, hay algo que no debemos dejar de hacer. 1, obedecer. Dios nos manda a hacer muchas cosas. 2, estudiar. Y si no entendiste un pasaje, pregunta como hizo el etíope. Pregunta. No tengas pena. Mejor rojo un día que morado toda la vida. Mejor aprender hoy y no decir, debí haber preguntado cuando ya tenés 80 años. No, es ya. Y ser valiente. Cuando te toque hablar, habla. Nosotros estamos pensando que para un domingo muy próximo queremos planificar un día de bautizos para los que no se han bautizado. Si alguien no se ha bautizado y quiere hacerlo, por favor escríbase con Leo, con Gaby, con Merfran, con Sammy, para ver si nos vamos, buscamos un lugar. Si conoces a alguien que tiene una buena piscina, pero vamos ahí. Llevamos un buen locrio, sanguchitos y la pasamos bien. Pero es tiempo de bautizarte. El deseo de Dios es que ninguno de sus creyentes, de sus seguidores, siga sin bautizarse. No. Porque debemos poner nuestras acciones a donde decimos que tenemos nuestra fe. Oremos. Dios, gracias una vez más por darnos la oportunidad de tener tu palabra. Nosotros ahora la tenemos escrita, Señor, de tantas maneras y hay tantas versiones en todos los idiomas casi del mundo. Solo tenemos que buscarla, leerla, estudiarla y si no entendemos, preguntar, buscar ayuda
para poder ayudar a otros a poner su fe en ti, Señor, como lo hizo Felipe. Señor, gracias por usar a Felipe para enseñarnos hoy a ser obedientes, a ser discípulos que van hasta el final. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.